este algoritmo número 25, en donde quiero compartir con ustedes una entrevista que realicé el día de hoy a una ciudadana de Bolivia del código 591, en donde nos cuenta este proceso, esta salida de Evo Morales del gobierno y su percepción y su proceso desde estos 14 años que lleva en el poder o gestionando este territorio, el señor Evo Morales. Espero que les sirva, que les nutra y que lo puedan ver más allá de la identidad, ya que lo que se está manifestando aquí es un algoritmo y un patrón sistémico que ocurre tanto en los gobiernos de izquierda como de derecha, y que lo que ahora nos interesa también es ver desde una velocidad 5, desde un aspecto de sistema y de cuidado del planeta, por supuesto. Así que espero que disfruten la entrevista y nos vemos en el próximo algoritmo. Chau, chau. Se va Evo, renuncia, se va, pero no acepta, en realidad dice, porque me dieron un golpe de Estado, cosa que en realidad no existe, o sea, no es una figura que se pueda aceptar, no es un golpe de Estado, porque no se fue con violencia, no fue con, o sea, no pusieron otro gobernante, de hecho hay un vacío de poder ahorita en el gobierno, o sea, no existe presidente. Se fue Evo, renunció, nadie ha puesto un presidente, porque no es un golpe de Estado justamente. Claro. Entonces hay un vacío de poder, la silla de gobierno está vacía, no existe, ahorita no hay. Entonces Evo se va a México, desde México, lo que nosotros pensamos, la gente común, digamos, está pensando de que, bueno, se va a México para desde allá proclamar que todo el tema, ¿no? De que hubo fraude, de que lo perseguían, de que corría su vida a peligro, o sea, asilo políticamente, ¿no? Sí. Como si hubiera alguien lo hubiese perseguido. Incluso llegaron a publicar de que la policía, el ejército lo estaba buscando, cosa que no es verdad, porque no hay ninguna orden escrita ni nadie lo persiguió, porque no se puede agarrar preso a un presidente. O sea, si estamos en la Constitución no se puede antes de juzgarlo y hacerle todo un proceso, cosa que no se le está haciendo. Entonces, él se va como asilado político, pero no se va así nomás, o sea, deja todo planeado para que Bolivia se transforme como en un polvorín más o menos. Entonces ahora ha dejado y hay un caos porque están los grupos, que vamos a llamarle grupos de choque, grupos afines a él, porque no es la mayoría del pueblo, o sea, son grupos organizados que responden a, a un mandato de su partido político, entonces están haciendo el caos. Por ejemplo, hoy día a las 3 de la tarde debía sesionar la, la Asamblea Legislativa para que puedan aceptar la renuncia, nombrar nueva sucesión presidencial y llamar a elección, que va a ser la que llama elecciones. Pero no puede sesionar si están viniendo marchas por acá, por una esquina, por la otra, a la ciudad de La Paz para crear caos y justamente provocar un ambiente de tensión que impide que lleguen incluso los mismos congresistas, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo, la jefa de la bancada del partido del MAS, ahora a las 11 o 12 del mediodía, saca ella diciendo, pedimos garantías para poder sesionar, nosotros queremos estar con la Constitución, vamos a cumplir todo, pero pedimos garantías porque el señor Camacho, o sea, lo ponen a ese tipo por todos lados, que en realidad no es así, ha amenazado con que va a acercarnos, o sea, cosa que es falsa, porque el dirigente cívico no ha amenazado nada, el que puede acercar él, digamos, si él no, en realidad todo es un movimiento ciudadano general, o sea, no va a mandar a nadie, ¿no? Y en realidad los que sí están cercando la paz son los grupos justamente del MAS. Entonces, o sea, es todo un plan, digamos, para generar lo que está pasando ahora, que no se pueda sesionar y paralelamente crear un ambiente de caos en el país y que Evo Morales en México siga
ganando un poco de lavar un poco la imagen. Porque la imagen estaba muy, muy deteriorada, su imagen, ¿no? Él no estaba acostumbrado a que en el exterior se lo cuestione, porque él tenía la habilidad, tuvo desde que subió, de manejar muy bien eso. O sea, él manejaba un discurso de socialismo, antiimperialismo, la Pachamama, la defensa de los recursos naturales, pero ese era solo un discurso hacia afuera, porque eso es lo que le agrada a la gente de afuera. Creo que se le cayó también un poco con la quema del Amazonas, ¿no? Ahí empezó, ¿o no? Ahí empezó su caída de su máscara. O sea, ahí empezó, digamos, a nivel internacional. Bien. Entonces, eso fue como el detonante, ¿no? Entonces, ahora se ha ido a México porque no es casual que se vaya a México. Esto es, digamos, no es un secreto, ¿no? Que el gobierno de Evo Morales, sus bases son las federaciones de los cocaleros. Exacto, sí. Y los cocaleros, o sea, la coca es ancestral, es todo lo que quieras, pero también es parte de un gran negocio. Es la materia prima del narcotráfico. La materia prima del narcotráfico, y México tiene grandes cárteles que ya incluso se fue denunciado fue revelado por un periodista español que estuvo en México, hizo toda una investigación y él presentó datos muy concretos sobre la participación en ese circuito de narcotráfico del Chapo Guzmán, digamos, que venía desde el Chapare y las federaciones de los cocaleros, digamos, que tienen que ver con Evo Morales es el presidente. O sea, él nunca dejó de ser el presidente de los cocaleros, a pesar de que era presidente de Bolivia. Nunca dejó de ser. Entonces, no puede librarse de estar de ese vínculo. Entonces, él ahora se va a México, no se va a Venezuela, no se va a Cuba. O sea, hay un trasfondo, digamos, de irse a asilar a México. Claro. ¿No? Y no renuncia su principal ministro, digamos, el conocido acá como el ángel, se le dice, de la muerte, que es el Quintana, que es el que siempre ha promovido, por ejemplo, todos los hechos violentos que hubieron en Bolivia desde la primera gestión de Evo. Ellos se manejaron así, ¿no? Suben con un discurso popular, votó todo el mundo por Evo, hasta yo, de la primera gestión, porque creíamos que era lo mejor que había, lo más progresista, era un discurso bueno, que venía a superar todos los años, ¿no?, que habían habido de discordia, de enajenación de todo lo que era el poder, la corrupción y todo eso. Bueno, ganó bien, muy bien ganó la primera elección, pero desde el principio entró a manejar de una manera el poder que, en lugar, digamos, de generar la unidad, lo que generaba era la atomización, la división de la sociedad boliviana, ¿no? Sus bases eran los cocaleros. Exacto. ¿No? En realidad, él, digamos, esa es su base. Después sus bases eran ciertos sectores, ciertos sectores de los campesinos también, de los aymaras, de los quechuas, ¿no? Ciertos sectores que se dejaban y permitían el manejo, porque los que no permitían, por ejemplo, a la nación Caracara, que el otro día fue los primeros indígenas originarios que salieron a pedir la renuncia de Evo, fueron una comunidad aymara de los Caracaras, que después te voy a mandar el video, pero esos, por ejemplo, no estaban, no permitían estar en ese manejo que había, digamos, un manejo autoritario a título del socialismo, a título de la recuperación de la cultura indígena. O sea, ha habido toda una manipulación, una estructuración de un discurso para dividir a la población boliviana, promover mayor regionalismo como nunca en la vida había existido, ¿no? En que promover el racismo, porque también decirse, ¿cómo se dice?
decirse que los indios y que los indígenas, que los campesinos también es discriminación. O sea, un discurso de promover y profundizar la discriminación, el racismo, si es que ya existía, pero que nunca agarró los niveles que tiene ahora, ¿no? Entonces, y a lo largo de esos 14 años, que justamente 14, ese diseño que como diría yo, se consolidó, una especie de diseño muy fuerte con toda su estructura, ¿cómo se llama? Sus mecanismos, ¿no? Para mantenerse y quedarse, qué sé yo, cuando sube Evo fue significativo, dijo, venimos para quedarnos 500 años, ¿no? Y eso fue lo que hizo, o sea, buscar la manera de quedarse a pesar de que su propia constitución le decía no podés estar más de 2 mandatos, pero él se las dio las mañas para hacer como la misma constitución hizo un referéndum para borrar ese artículo que decía de que solamente podía estar 2 mandatos. El pueblo le dijo no, perdió el referéndum, pero lo desconoció el referéndum, porque él quería quedarse. Y como ya la veía venir de que no iba a ganar en primera vuelta, montó todo el fraude, que fue tan descarado que es imposible negarlo, ¿no? Ni siquiera la OEA, en realidad la OEA a través de Almagro, que era un personaje que favoreció justamente la participación, la presentación de Evo a las elecciones, porque le dio como el visto bueno, o sea, estaba apoyando todo el plan de Evo Almagro, pero fue tan imposible, con toda la movilización general que se desencadenó después de las elecciones y el fraude, que tuvo que reconocerla. El día hubo vulneración de las elecciones y tuvo que reconocer el fraude, en otras palabras, y eso fue lo que terminó de disparar toda la crisis que estamos viviendo ahora. Exacto, porque la izquierda, en este caso, que es Evo, el representante por excelencia de la izquierda latinoamericana en este momento, yo creo que se blanqueó el modus operandi de la izquierda de muchos años, digamos, porque las dictaduras blanquearon, por ejemplo, el modus operandi de la derecha. Pero ahora Exacto. tocó ver el modus operandi de la izquierda, que vendría a ser la MA, y que vendría a ser este aspecto divergente de la MA, que cualquiera en su casa lo puede comprobar. Una MA divergente es una MA que separa, por ejemplo, a los hijos y divide. Exactamente. Entonces, y ahí está. Y chantajea, exacto. Exactamente. Uh-huh. Digamos, el blanqueo del socialismo del siglo XXI llamado ahora, de la izquierda, que es el socialismo del siglo XXI, ¿no? Es lo que se ha venido a llamar. Entonces se ha blanqueado y bueno, ahora van a ver la manera, pero no creo que les funcione, porque mientras más cosas hacen la gente en Bolivia, por lo menos, más se da cuenta de ese blanqueo. Uh-huh. O sea, acá en Bolivia no le funciona. Yo creo que ese es el gran aporte de toda esta situación, que no lo ven afuera, porque la mayoría de la gente de afuera está todavía con ese modelo instalado de la izquierda buena, que no sé qué, que es la víctima, que siempre o sea, toda esa imagen, ¿no? Que lo vemos en los chats. Hace 5 minutos me llega un mensaje al celular de una foto de Evo, de cómo pasó la noche en una... Sí, mentira, totalmente. En el suelo. Y digo, esos son como... No, es que ellos han jugado muy bien, les ha funcionado. 14 años les funcionó eso en Bolivia. Incluso, ¿hasta cuándo? Hasta la chiquitanía. O sea, había gente, todo el mundo estaba descontento, pero no había como la articulación, algo que realmente mueva. Porque vos sabés que el plano emocional es el que está antecito del físico. Cuando te tocan por ahí es cuando se puede disparar todo, ¿no? Entonces, en la chiquitanía se incendia y todo el mundo lo vio
y eso fue el detonante emocional que articuló a todo Bolivia. La Chiquitanía, ¿qué es, Claribel? La Chiquitanía es toda una región, se llama el Bosque Seco Chiquitano, que forma parte del escudo del Oriente, que se llama, que está limitando con Brasil. Es de parte del departamento de Santa Cruz, que es el más grande de Bolivia, ¿no? Bien, del Amazonas. Exacto, limita con Brasil y se conecta con la Amazonía. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que acá hay un tema también. O sea, no solamente es el blanqueo, digamos, de la izquierda, de todo eso, sino que aquí hay un tema por el territorio. Tiene que ver con el territorio. Sube Evo Morales y Santa Cruz y toda la parte amazónica de Bolivia es la parte más rica de recursos naturales. Es donde hay petróleo, donde hay gas, donde se puede hacer la agricultura, donde se puede hacer la ganadería, donde se puede hacer prácticamente todo. Es el centro económico que crece y crece y crece y es imparable. Entonces, ¿qué pasa? Es la parte más extensa, donde está la mayor cantidad de tierra, de territorio boliviano. Entonces, desde que entran, empiezan con un plan de colonizar, porque ese es el término, colonización le llaman, ¿ya? Que es un término que ya se venía dando desde el año 52, cuando hubo una revolución también, una insurrección también en Bolivia, porque Bolivia es insurreccional. En otra podemos hablar de eso, pero digamos, ya ese término de colonización se había empleado antes. Entonces, ¿qué hace Evo? Dice, bueno, como hay mucha tierra en el oriente, vamos a colonizar, porque esas tierras ricas están dormidas. Y dentro de esas tierras ricas que están dormidas, según él, había que traer habitantes del interior, de La Paz, de Cochabamba, campesinos, que allá no pueden producir porque la tierra y el medio geográfico es muy árido. Entonces, los vamos a traer para que hagan acá agricultura. Entonces, empezó a hacer toda una política de dotación de tierras. ¿Ya? Dotaban tierras a pura gente del interior y empezaron a poblar. Por ejemplo, el departamento de Pando, que es un departamento amazónico, que está entre Beni y La Paz, fue repoblado por pura gente de Potosí, de Oruro, campesina. Hay más habitantes de esas regiones ahí que originarios de Pando. Eso fue el primer lugar. Y ahí hubo una masacre, que se le llamó la masacre de Chaparina. Entonces ahí actuó este señor Quintana, y que estuvo detrás de esa masacre. Esa masacre quedó ahí, porque como estaban ellos fuertes todavía, quedó ahí, en la opinión pública internacional se olvidó, nadie se acuerda de eso, solo nosotros nos acordamos en Bolivia. Después de ahí siguió este plan de colonización y dotar tierras, y dotar tierras, y dotar tierras en Santa Cruz. Pero en Santa Cruz hay, dentro de esas tierras, según el gobierno, tierras ociosas que no cumplían una función social, están los parques naturales de protección, que son parques donde está la biodiversidad muy grande y que eran lugares que los cruceños, ni siquiera los de los gobiernos anteriores, habían logrado vulnerar. O sea, ellos se metían, sacaban, digamos, madera, intentaron minería también, pero la gente, las comunidades de la zona originarias, digamos, de esas zonas de Santa Cruz, finalmente no les permitían, no tenían un instrumento legal para apropiarse de esos parques naturales. Pero ahora Evo no, empieza, pero con una política fuerte de intervenir los parques naturales en la parte del oriente y también de la parte de occidente. Donde había un parque natural, daba autorización para que las petroleras exploren, buscando petróleo, ¿no? Entonces eso fue empezando a generar muchísimo descontento, ¿no? Incluso en la zona del Parque Natural de la Chiquitanía se descubrieron muchas minerales, hay minas de manganeso. ¿Y quiénes son los dueños ahora de esas minas? El vicepresidente, Linera. O sea, se apropiaron de lugares donde habían minas. Y todo eso la gente veía, que entraban los camiones, que explotaban. O sea, un tipo que entró sin un duro en el bolsillo
ahora era dueño de minas y todo eso, ¿no? Y entonces ahí en la zona esa empieza todo ese movimiento económico, ¿no? De extraer minerales, de dotar tierras. Entonces empezó a generar cada vez más molestia, más molestia. O sea, no es la derecha la que se molestaba, eran los mismos comunarios que son originarios de acá. O sea, se veía que no había un plan ordenado. O sea, aquí se veía que era una cosa como a devastar la chiquitanía, a destruir todo, digamos, ¿no? Y la gente empezó a molestarse y empezó a crearse un clima. Y bueno, él un mes antes, creo, de que se generen los incendios, él lanza una ley de que había que extender la frontera agrícola, porque además había que ampliar la frontera agrícola, porque había que producir más alimentos. Bolivia no se come todos los alimentos que se producen, ¿ya? O sea, producir más alimentos de qué, no estamos muriéndonos de hambre. O sea, quería destruir bosques, o sea, a título de ampliar la frontera agrícola porque necesita el país más alimentos, empieza a dar unas leyes, ¿no? Extender la frontera agrícola, que significa tumbar bosques, dotación más de más tierras para que esa gente venga a producir en esas tierras, supuestamente. Le da vía libre a los transgénicos, a la soya transgénica. Entonces, es una serie de medidas, ¿no? Y como la gente se oponía, los movimientos de plataformas ciudadanas que ya venían conformándose, que no son dirigidas por partidos políticos, porque eso hay que darse cuenta bien, aquí no eran partidos políticos de derecha, porque a la derecha nunca le ha interesado supuestamente la ecología. Aquí era gente sobre todo juventud, jóvenes que están en la idea de que el mundo mejor, o sea, que no están en la cuestión de la izquierda o la derecha, están más en lo ecológico, en mejorar el planeta y cosas así. Ya habían surgido muchas plataformas de defensa del medio ambiente. Eso ya venían trabajando hace años, al ver toda la vulneración que había de parte del gobierno y las leyes que venía dictando, ¿no? Entonces, como había una oposición fuerte, empiezan a promover, porque esto fue promovido, está comprobadísimo, la quema de la Chiquitanía. O sea, incendiarla, ¿para qué? Porque había que poblarla, había que darle una utilidad, y la Chiquitanía incendiada, la tierra iba a valer menos, nadie la iba a pelear, y además no iba a haber tanta resistencia. O sea, ellos pensaron que ese plan iba a funcionar, pero se les salió de las manos, ¿no? Empezó a incendiarse, fue imparable el incendio, y lo que más motivó y lo que más generó descontento, y fue yo creo que la clave, la chispa, es que el gobierno negaba que la Chiquitanía se estaba quemando y no hacía nada. Prácticamente después de 2 semanas, la gente le pedía, no habían los bomberos y los voluntarios, la gente tenía que ir a apagar el fuego, la gente de Santa Cruz, de Bolivia. O sea, por eso también que el movimiento se hizo general, de La Paz, de Cochabamba, toda la gente venía con sus propios medios a trabajar como voluntarios a apagar los incendios. Entonces, eso fue lo más grave. O sea, a último momento, cuando ya vio que la cosa era grave y que la opinión pública internacional se estaba volcando, recién hizo un amague, contrató un avión, que creo que un par de veces funcionó el avión ese, un hacker, y listo. O sea, y bueno, fue muy evidente, ¿no? La participación intencionada de quemar los bosques de la Chiquitanía. Y bueno, ahí se sumó también que Paraguay se quemó también Brasil. O sea, ya coincidió con una cosa más eh, de geografía global, ¿no? Pero eso fue el detonante emocional, que podríamos decir más primario, porque el abstracto es otro, el más grande, el que estaba detrás de todo eso, pero
pero hizo que haya una conexión en todo Bolivia, y entonces cuando vienen las elecciones, toda la gente sabía que había fraude, porque ya ellos, desde que sube Evo Morales, contrató una empresa venezolana para que haga la recarnetización, o sea, para que maneje todo lo que era ¿cómo se dice esto? El sistema. El sistema lo puso en sistema, porque antes no teníamos sistema. Antes de Evo Morales teníamos, vos ibas a sacar tu DNI y tenían que buscar tu archivo, era como antiguo. Bueno, vino Evo Morales y dijo, bueno, vamos a modernizar esto. ¿Y cómo lo modernizó? Trajo una empresa venezolana que hizo la carnetización. Ahí hicieron lo que les dio la gana, desde la primera vez, cuando entró en la primera gestión. Y bueno, ahora se notaba, porque no hay familia en Bolivia que no haya tenido un pariente que tenga dos DNI duplicados. Por ejemplo, mi madre, yo en persona, para ponerte un ejemplo, el año pasado mi madre tiene 95 años. El año pasado, en noviembre, su carnet estaba viejo, qué sé yo, y va con mi hermana a hacerlo renovar. Y entonces le dicen, no podemos renovar, señora, porque tiene duplicado su número, uno en Oruro y otro en Potosí. Y entonces, pero ¿cómo? Le dice mi madre, si yo soy la dueña de este número. Es que hay fallas del sistema y no sé qué, le digo. Bueno, y como mi madre, imagínate en el campo, donde la gente no tiene ninguna posibilidad de ir a hacer un juicio administrativo ni nada. O sea, los miles y miles que ya estaban ahí metidos, incorporados, ese fraude ya venía montándose, solamente con la duplicación de DNI, que son miles y miles. Y eso ni siquiera se está tomando en cuenta en esta auditoría de las elecciones, o sea, de los cómputos electorales. Eso no se toma en cuenta. Ese fraude está incorporado ya en el sistema operativo. Wow. Vos sabés que... Aparte, dale, te escucho. No, aparte de eso ya todo el mundo lo veía venir. Y la gente ya decía, esto es un fraude. Todo el mundo sabía que era un fraude. Yo te digo el de mi madre, porque lo vi, la típica. Entonces, todo lo que hay mal acá es porque antes, los gobiernos de antes lo hicieron mal y dejaron eso, y esto es herencia, más o menos así, ¿no? Pero ahora nadie se la creía porque, bueno, 3 gestiones antes, ¿quién le va a creer que? Y ellos rehicieron el sistema operativo para el sistema de registro, entonces no hay por dónde, o sea, todos los habitantes lo sabían, incluso su misma gente lo sabía, ¿no? Lo sabían que estaban todo el tiempo montando un fraude. Y entonces, ¿cómo ellos, un título de la ideología, por el bien mayor, socaparle todas las desgracias y todas las cosas que hacía el gobierno, porque, bueno, por la ideología, ¿no? Porque el pueblo es, o sea, el bien mayor, ¿no? Y eso ahora ya nadie se la cree, porque, o sea, el bien mayor es muy relativo. Exacto, se cayó la máscara. Se cayó. Totalmente. El boliviano es muy veloz, o sea, él está lento, pero cuando se despierta, wow. Parece lento, pero nunca ha estado lento, o sea, siempre parece, porque el boliviano parece, pero no tiene ni un pelo de lento, digamos, ¿no? Porque en Bolivia, como te decía antes, es insurreccional, porque esto que ha habido es una insurrección. Exacto. Sí. Esto no es una revolución, es una insurrección, porque esto, aunque quieran achacarle a que Camacho, el líder cívico de Santa Cruz, y Pumari, que es un tipazo, es el líder cívico de Potosí, un indígena además, que nadie lo quiere, Evo no lo nombra a Pumari porque es indígena, claramente. Pues se le cae el discurso ahí, se le cae el relato con la polaridad. Claro, él juega eso muy bien, y todos los que están afuera caen porque están con esa mentalidad, digamos. Claro, ese diseño ya está instalado. Está instalado. Entonces, ¿qué pasa? Pumari, que es el tipo de la película en estas movilizaciones, no aparece, ¿ya? No aparece por ninguna parte. No lo he escuchado nombrar a Pumari, a Evo en ningún momento, ni a ninguno de los que han quedado acá del MAS. Ellos no mencionan a Pumari, mencionan a Camacho, le piden la cabeza de Camacho, lo quieren linchar a Camacho porque es blanco y porque es de Santa Cruz. Entonces, ¿cuál es el discurso? Camacho es el racismo, Camacho es los ricos de Santa Cruz. O sea, esa es la polaridad profundizada. Claro.
Ujú. ¿ya? Entonces, y los líderes que han sido protagonistas de esta insurrección también son de Potosí, de Cochabamba, de Oruro, de La Paz, de todos lados. O sea, no es que ellos se sentaron, dijeron vamos a organizarle, tumbar a Evo. O sea, eso no existió acá. Fue, digamos, totalmente espontáneo. Pasan las elecciones, lo único que hizo, bueno, es paros cívicos, porque en Bolivia los paros cívicos siempre se han hecho. Cuando hay algo que está, hay un descontento, siempre que se han hecho paros cívicos, y esos paros a lo máximo habrán durado 2 días, pero jamás de los jamases han durado 21 días. 21 días de paro llevamos. cívico. En Santa Cruz llevamos parada la ciudad, que no hay la gente, o sea, es como una, estamos ahorita como viviendo en una guerra, más o menos, porque la gente está como en ese nivel, hay horario en la mañana, desde el mediodía el paro es total, o sea, es bloqueadas las calles, no hay tiendas, no hay nada, no hay un supermercado, no hay nada, y la gente está en las rotondas, porque Santa Cruz es circular, en todos lados. Los vecinos no son de partidos políticos ni nada, digamos, están ahí bloqueando, que es un paro en protesta por el fraude. Eso es lo que empezó. Empezó en protesta pidiendo segunda vuelta, así empezó la cosa. Porque cuando hace toda la montada esa de que estaban haciendo el cómputo, y resulta que cuando vieron que estaba perdiendo a pesar de toda la trampa, lo de el cómputo, y en la noche, al otro día, aparece milagrosamente que ya Evo Morales ganaba en primera vuelta. Eso no se lo tragó nadie. Entonces se decretó un paro cívico en Santa Cruz. Al rato se declaran paro cívico en otras ciudades. O sea, empieza así la cosa, ¿ya? Y cuando ven que Evo estaba encaprichado y no quería segunda vuelta y no quería nada, y dijo, bueno, por último va a venir la ONU, dijo, para que la ONU, y como la ONU él estaba confiadísimo en que estaba a favor de él, porque fue la ONU la que le dio la vía libre para que él se presente a las elecciones, a pesar de que había perdido el referéndum. Entonces, que bueno, dijo que venga la ONU. Vino la ONU a hacer ¿cómo se dice? La auditoría. La auditoría, sí. Y la auditoría del pero claro, ellos pensaban de que iban a manejarlo todo muy bien, no contaban con que habían muchos, espontáneamente, como te digo, aparece un ingeniero en La Paz, un muchacho joven, capísimo, informático, que él estaba, ¿de dónde le sale la idea de hacer un análisis paralelo del cómputo y todo eso? Él estaba en su mesa electoral votando y él era presidente de mesa, el chico si llegas, puedes buscar los videos, ¿no? Entonces él ve de que en otra mesa termina la elección y en lugar de que se haga el cómputo delante de la gente, se meten y cierran la puerta y no dejan entrar a nadie. Y llega una mujer que no había votado ni era del barrio y se entra adentro y después sale con las actas debajo del brazo. Entonces, y la gente protestando en la puerta de la sala esa donde estaban contando votos, entonces el chico se va y le dice, ¿quién es esta mujer? Y no responden. Y hacen un alboroto, anulan esa mesa, le quitan las actas a la mujer y él ve que estaba llevándose las actas sin las firmas y para ponerle el dato que querían, obviamente. Entonces ahí él dice, aquí hay fraude, el chico dice. Y se va y cuando aparecen los resultados finales, no, dijo, si lo hicieron en esta mesa, en ese colegio, ¿cómo habrá sido en otro lado? Y entonces el chico empezó a hacer una investigación. Y ese fue el que empezó con todo para que venga la OEA, porque si no, no iba a venir la OEA. Entonces el chico se va valiente, espontáneamente, no lo mandó Camacho, no lo mandó nadie, porque ni siquiera lo conocían ni sabían de su existencia. Se va a la televisión universitaria, a un programa de una chica muy valiente, también una periodista, y le dice, yo quiero presentar esto, señorita. Y ella le dice, bueno, le dice, no sabía ella qué era lo que iba a presentar. Y en vivo lo presenta, y era increíble, porque el chico dice, bueno, las actas así, 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 esto, y empieza a hacer todos los cálculos por porcentaje, y ahí se veía que era un fraude. Entonces, ahí nomás toda empieza a amenazar a la chica por teléfono. Entonces ya todo el mundo se alerta y se van a protegerlos para que puedan salir
O sea, fue espontáneo absolutamente todo. La comunidad en general en el país, van, lo protegen al muchacho, al ingeniero y a la periodista, y empiezan a declarar si les pasa algo, todo así, porque una de las cosas buenísimas de este momento, también de este tiempo, estos 21 días, es que las redes sociales, el internet y todo eso ha jugado un papel muy importante, porque ahora ellos estaban acostumbrados a que hacían trampa y hasta que se enteraba alguien ya había pasado y ya pasó la cosa, ¿no? Pero ahora hacían algo, sacaban la foto, todo el mundo sacaba foto de algo, o veían algo irregular en una mesa, le sacaban y lo mandaban los WhatsApp, al Facebook, a todos lados, y todo el mundo, ¡ay, está viendo fraude en tal lado! O sea, Claro. todo el mundo conectado, ¿ya? Nadie se conoce de que están en el movimiento, a no ser los que están en los bloqueos. Pero de La Paz, de Cochabamba, mandaban, miren, esto está pasando en tal barrio, en La Paz, o en Sucre, o en no sé qué. O sea, las redes sociales jugaron un papel que ahora no pueden esconder nada, porque todo lo muestran. Todas las personas ven algo irregular y lo mandan. No entienden, pero saben que hay algo malo y lo mandan, y ahí Exacto, sale. porque lo que se está viendo ahora es el nivel 5, que es el nivel de sistema. Exacto, eso. No importa para quién, o no importa quién es el que está haciendo fraude, lo que importa es que el sistema está en riesgo, y el sistema, que en este caso es el electoral de la democracia, es a lo que, digamos, estamos jugando. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Dice la gente. Exacto. Entonces, lo lindo también de todo esto y lo interesante es que todos se han sentido protagonistas. Yo creo que cuando se suspenda el paro mucha gente va a entrar en depresión, Claro. porque hay mucha gente que está invisible, que ahora se siente útil. Exacto, O sea, una verdadera democracia. Hay democracia y todo el mundo dicen, cuando se suspenda el paro vamos a hacer viernes de rotondas o martes de rotondas, para juntarnos de nuevo a charlar y a compartir, porque se ha dado unos niveles que jamás habían existido. O sea, la gente que ni conocía al vecino, no sabía la vida de nadie, se han vuelto más amigos, han aparecido, por ejemplo, ahora vi algo que decía una madre de familia, decía, el gran aprendizaje de esto es que yo por primera vez sé lo que significa el himno nacional, al que nunca le había dado importancia. Wow. Por primera vez sé lo que significa la unidad, dice, ¿no? Por primera vez entiendo a mis vecinos. Por primera vez estaré atenta a lo que pasa en Sudamérica y en el mundo, porque me doy cuenta de lo que pasa más allá de lo que había visto siempre. O sea, ese es el sentir de una madre de familia que me explicó, y como esa hay miles que te diré, digamos, ¿no? O sea, esto ha servido, o sea, para... no, por eso yo comentaba el otro día, no sé a quién le respondía a alguien, que el mundo no tiene idea del aporte que significa esto, o sea, ni siquiera los mismos bolivianos sabemos, o sea, porque lo que está mostrando acá, lo que se ha desvelado, es más grande que ni nos enteramos todavía, ¿no? Y tiene que ver con esa caída de las máscaras y por ejemplo, si llega a instalarse un nuevo gobierno y nuevas candidaturas probablemente, o sea, dicen que van a haber nuevas candidaturas, o yo no sé si se van a presentar nuevos, en todo caso Evo no se va a poder presentar, ¿no? Pero si los líderes cívicos van a querer o no, eso no sé, ni siquiera ellos, no sé si se van a animar a jugar ese rol de meterse en la política ya como candidatos, eso no creo, ¿no? Pero en el caso de que aparezcan nuevos líderes y se instale un nuevo gobierno, yo te aseguro que nunca, pero nunca más van a hacer tan fácilmente la corrupción o la manipulación, no les va a resultar tan fácil, porque la gente ya lo vio eso. Exacto, exacto. Aparte de izquierda y de derecha, tienen las mismas mañas, digamos, porque son humanos. La misma maña, o sea, el mecanismo, como te decía, la lógica de cómo ha funcionado la política, es la misma desde que se aparece la República de Bolivia en 1825, siempre fue la misma lógica, ¿no? De
de la coima, de que, qué sé yo, la vendetta, o sea, eso siempre ha habido, no es Exacto. algo que inventó Evo Morales. Evo No, Morales no, no inventó eso. Lo que ha hecho es mostrar lo mejor. Él nos los ha mostrado con mayor capacidad gráfica, ¿no? Entonces ahora exacto. tú, y es lo que no hay que perder la, ¿cómo se dice? Es lo que yo hablo todo el tiempo, que puedo a la gente que está en ese movimiento, de que no pierdan por la rabia, que no pierdan el horizonte, ¿no? Que se den cuenta Ujú, que esto va más allá de Evo y que el ujú. aprendizaje va más allá de Evo, de derecha o de izquierda. Exacto, va más allá del líder político porque en realidad ustedes son los que manejan la parte ondulatoria, lo manejan ustedes la onda. Eso es lo que la gente se ha dado cuenta, que el poder está en ellos. O sea, la gente se ha dado cuenta, aquí no es que Camacho nos manda nada, digamos, ¿no? Y la prueba está que Evo Morales, con el 60% que ganó en una elección, y que con todas las veces que ganó, y todo el liderazgo y todo el amor que le tenía a la gente, cuando se equivocó ante a los ojos del pueblo, haciendo un fraude, le dijeron te vas. O sea, Exacto, no es, digamos, y vos fíjate que acá también hay un papel muy importante que es el papel de la tierra, que está calladita, pero en realidad es la que hizo 591, que es la lógica del propósito de la tierra, es la que hizo, la que inició la salida de Evo con el incendio del Amazonas. La tierra y sus especies. eso mismo. Yo cuando se quemaba la Amazonía, yo no estaba acá, estaba en España, y yo lo veía eso tan claro. Aquí se está quemando el diseño, aquí se está quemando mucho más de lo que nosotros pensamos. Y esa quemazón, ese incendio, es lo que ha generado lo que hay ahora. O sea, ha sido totalmente la tierra. Exacto. La tierra Y y vos sus... fíjate, mira, te voy a decir algo que yo todavía no lo dije públicamente, pero ¿qué pasa? Nosotros actuamos la represión, lo que tenemos reprimido, que es la polaridad siempre la tenemos reprimida porque es el mal, ¿no? Lo tenemos reprimido, lo actuamos. Nuestro inconsciente hace que se actúe. Evo Morales, con lo que vos me estás diciendo de decir vamos a colonizar ese espacio, está actuando la represión, ¿no? El mal, lo que tiene reprimido, ¿sí? Así les ha pasado a los gobiernos de Argentina también, en donde cuando la represión es tan grande, la fuerza que se desata también es muy grande. ¿Y qué pasa? Salen los gobiernos con una catástrofe de su propia, con una catástrofe que marca a su propia clase y a sus propios terrenos abstractos defendidos, si se quieren. En Argentina, con los Kirchner, el accidente y la catástrofe que los hizo salir a ellos del gobierno fue un accidente que se llamó la tragedia de Once. Once es la estación de ferrocarril, una de las más importantes de Buenos Aires, en donde un tren se estrelló llegó al puerto y ahí se estrelló el tren y mató a 53 personas. ¿Sí? Esa fue muy curioso, esa fue la catástrofe que hace unos años atrás empezó la caída del gobierno kirchnerista. ¿A quién llevaba ese tren? Ese tren llevaba a los trabajadores, que son a los que ellos defienden supuestamente en su discurso, ¿no? Uh-huh. Sí. 1, 2, salida de Macri, accidente, Ara General Belgrano, submarino, un submarino con 44 tripulantes de la fuerza, de la derecha, representantes del gobierno. Explota ese submarino y ese submarino es la tragedia que inicia la caída de la imagen y de todo lo que es el gobierno de Macri. La tierra, el Amazonas, una tragedia que inicia la caída de Evo Morales. Entonces, wow.
Sí, está muy claro que está muy relacionado, o sea, muy, muy evidente, ¿no? Muy evidente cómo Y te digo más, los inconscientes están acá de cada uno de nosotros y de que uno no puede llevar una bandera por llevarla nada más, porque eso está llevando toda una parte ondulatoria con esa bandera, con ese grupo, con esa gente o con lo que vos estás tomando para que te haga, digamos, de campaña política o lo que sea. sí, y te aporto algo más. Estaban haciendo un recuento de los muertos que, que podían contarse, no en estos días, sino en todos los periodos que estuvo Evo Morales, porque hubieron Sí. esas masacres, como te decía, en la zona de la Amazonía de Pando, que fue, creo que no sé si fue en el primero o segundo gobierno de Evo, pero hubo una masacre ahí, de gente del pueblo. Después, varios que hubieron también perseguidos, también hubo algún que otro muerto, y los últimos de estos muertos, o sea, 78 se cuentan. Ajá. Todos los muertos de Evo fueron 78, que pusieron su cuerpo. Wow. 78 personas, desde que entró hasta en los 14 años, 78 muertos. Wow. Y bueno, ahí también ves clarísimo cómo la Tierra con sus especies, entre ellas la humana, es la que va marcando todo, ¿no? Exacto, exactamente. Y la lógica y la coherencia se impone en definitiva y eso es yo creo que es lo que estamos viendo. Ya se achica también el margen de error, también para todos los gobiernos, para los de izquierda, para los de derecha. Y bueno, y quedamos nosotros cada día con la comanda de ir limpiando nuestra percepción de ideologías. Exacto. Y ahora hay una cosa que también causa revuelo y coco, ¿no? Por un lado, lo primero que todos los progresistas del mundo, por no decir izquierdistas, dicen, ¿cómo un tipo con la Biblia que entra al Palacio de Gobierno, o sea, lleva la Biblia y es católico, o sea, va a volver hasta la represión católica de la Edad Media, o sea, toda esa historia, ¿no? Les viene eso, ¿no? Y en realidad eso ha jugado un papel también súper importante en el líder de acá, porque en el Kumari, el dirigente cívico de Potosí, no sé si tendrá, digamos, expresará alguna fe, pero no, por lo menos su discurso no lo evidencia eso. Pero en cambio en el de Santa Cruz, en Camacho, sí, el chico lleva un rosario y todo el tiempo nombra a Dios y todo es en nombre de Dios y hace arrodillar a Este Camacho la multitud. Es muy cristiano, muy católico. Como Bolsonaro. Como Bolsonaro, pero este chico es muy diferente, porque te diré que lo comparan con el Bolsonaro boliviano, dicen, pero no tiene nada que ver, porque él es empresario, sí, pero más bien él es un empresario, diría yo, no lo conozco, pero por lo poco que sé, se ha enfrentado a los mismos otros empresarios que estaban, a los empresarios de la CAINCO, se llama acá, ¿no? Las organizaciones de empresarios cruceños, agricultores y qué sé yo, y ganaderos, que estaban haciendo mucha, ¿cómo se dice? Estaban en tratos y estaban totalmente con Evo Morales. Ellos estaban, digamos, por sus intereses, a pesar de que son de derecha y empresarios, estaban trabajando con Evo hace tiempo, no es de ahora. Entonces este chico los enfrentaba a ellos más bien y les dijo, aquí lo primero es la región, es el país. O sea, cómo ustedes pueden estar apoyando una dictadura, apoyando esto. O sea, los enfrentó más bien. O sea, no es un Bolsonaro, por ejemplo, estos productores estaban con lo de los transgénicos. Sí. Justamente lo presionaban y bueno, con Evo estaban armando toda la cuestión de la expansión de la frontera agrícola y los transgénicos en Bolivia y todo lo que es la agroindustria. O sea, y este chico es empresario, pero no está en esa línea. Está bien. O sea, más
está confrontando más bien a los que son esa línea que es más tipo Bolsonaro, porque curiosamente Evo Morales, cuando sube al Bolsonaro, cuando gana las elecciones, se queda calladito, no abre la boca de que Bolsonaro es nada, incluso lo insulta a Bolsonaro, no sé si en su discurso él o otro, lo insulta como que era un indio, no sé qué, digamos, ¿no? A Evo Morales, y Evo Morales como nunca se queda calladito, no dice me insultaron, o sea, no le hizo nada, calladito, porque estaban los intereses por detrás, claro. ¿no? Estaba el interés de ampliar la frontera agrícola y toda esa otra historia que tiene que ver más con la economía, ¿no? Un manejo exacto. Wow, Claribel, me quedaría hablando todo el rato con vos, pero me tengo que ir a buscar a mis niños a su espacio, sí. Así que hay un montón que se podría hablar. Bueno, dale. Puedes editar, porque he dicho varias cosas que a lo mejor no están tan interesantes. Dale. Entonces puedes editar y armar y hay... Dale, y le ponemos una imagen cualquiera y solamente que quede el audio como si fuera una radio. Exacto, te puedo mandar imágenes, por ejemplo, de los incendios. Buenísimo. Te puedo mandar videos, vos ya los editas y los pones como vos veas. Dale, porque esto es fundamental y yo creo que la conciencia es lo más importante, más allá de todos los partidos y más allá de todas las figuritas, ¿no? Porque acá no se trata de figuritas. Más allá de todos los partidos, porque justamente la discusión que mucha gente que se ha desayunado con mi persona, que yo llevaba mucho tiempo que no me metía en cosas así que tengan que ver con la política, ¿no? Ajá. Yo era adolescente, qué sé yo, y hasta cierta parte de mi vida yo fui líder, dirigente, estudiantil y qué sé yo, de izquierda, muy reconocida. Sí. ¿No? Wow. Entonces ahora cuando yo hago todo me lanzo, asumo la historia y empiezo a opinar, se quedaron así, como que no la podían creer y me escribieron ex compañeros de todas partes y me dijeron que cómo podía ser que yo esté defendiendo a un cívico cuando los cívicos, cuando éramos estudiantes, nos perseguían, ¿no? Y yo le digo, esto no tiene que ver con cívicos, le digo, con derecha, con izquierda, es otra cosa, no les entra. No, es que el molde, es muy difícil romper el molde del cuentito y de del enunciado que nos han metido siempre, y bueno, y los buenos y los malos y qué sé yo. Ahora yo creo que están en otra, y los jóvenes, por suerte, como tú me dices, los jóvenes están más con los pies en la tierra y yo creo que ellos. Esta insurrección es de los jóvenes, básicamente, es de los jóvenes. Buenísimo, bueno, hermosa, te mando un beso grande y seguimos en contacto. Gracias, mil gracias. Chao.